Ya, vamos a empezar con esto de la miocardiopatía. Como ustedes saben, existen varias miocardiopatías. Dentro de estos tenemos miocardiopatías primarias y secundarias. Las miocardiopatías primarias obviamente están muy relacionadas con un enfoque genético, sobre todo una alteración como tal dentro del organismo. Y las miocardiopatías secundarias, como su nombre lo indican, generalmente es por un efecto secundario en el cual está involucrado lo que es la alteración de las estructuras del corazón. Para el componente de tercer año, obviamente ustedes tienen que dominar la parte de miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía dilatada como tal. La restrictiva, como ya les había adelantado algo Lucía, es más de un tema secundario, depósitos que se producen a nivel también del tejido cardíaco que van a restringir los movimientos sistodiastólicos. Pero como ustedes pueden ver, no solamente tenemos una miocardiopatía tanto hipertrófica y dilatada, tenemos de tipo genético como la displasia ritmogénica, miocardiopatía no compactada, miocardiopatía por depósito de glicógeno, con alteraciones mitocondriales relacionados con los canales, sobre todo. También tenemos los mixtos, como los que vamos a ver, dilatada y restrictiva, los adquiridos como inflamatorio, la miocardiopatía por estrés, miocardiopatía por taquicardia, niños de madres diabéticas insulino dependientes. Entonces, como pueden ver, son muchas miocardiopatías. Las principales y las que vamos a tomar en cuenta son hipertrófica, dilatada, que les vamos a explicar ahora. ¿Entendido? Y los demás, sobre todo, va a ser un enfoque más amplio en cuarto año a nivel de cardiología. Dentro de las miocardiopatías tenemos tanto lo que es la miocardiopatía hipertrófica, la dilatada, en los cuales vamos a tener sobre todo un efecto familiar genético y también uno familiar no genético en este sentido. Para resolver esta situación se creó un sistema de nosología MOGES en el cual se va a ver sobre todo lo que es la parte de cada miocardiopatía a nivel morfofuncional de su fenotipo, qué órganos van a estar participando o qué van a verse alterado como tal, el patrón de herencia genética incluyendo el defecto, la connotación etiológica o enfermedad subyacente y sobre todo el estado funcional de la enfermedad mediante la etapa del American College of Cardiology. ¿Entendido? Dentro de esto, la miocardiopatía hipertrófica ha sido descrita por primera vez en 1958. ¿Qué se caracteriza sobre todo? Que es una desorganización de los miocitos, fibrosis del miocardio y las lesiones de pequeños vasos. Esto último, sobre todo, estos dos últimos van a ser muy importantes en la afectación, sobre todo a futuro, relacionado con lo que es la alteración en la circulación y sus secundarias partes de alteraciones que nos van a presentar. Existen otro tipo de nomenclatura que se le ha dado a la misma, como la de la estenosis subaórtica, idiopática del ventrículo también, también como una miocardiopatía hipertrófica obstructiva como tal, incluyendo o no cómo va a estar su trayecto de función a lo que es la fracción de eyección de lo que es el ventrículo izquierdo. Dentro de esto, teniendo una definición más exacta, es que la miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por presentar una hipertrofia de las fibras miocárdicas, es decir, el aumento en el número de unidades contráctiles y que no es una elongación. Dentro de su definición anatómica es la forma clásica, donde hay un predominio septal y de tipo concéntrico, difusa, simétrica, como en la hipertensión arterial y que puede afectar solo una parte distal del ventrículo, sobre todo en el ventrículo izquierdo como tal. Dentro de su clasificación tenemos de acuerdo a su gradiente intraventricular, subaórtico o intracavitario. Puede ser obstructiva o no obstructiva. La localización proximal, concéntrica o apical. Y puede ser también de tipo difuso. Y el último punto que puede ser adaptativa o de tipo patológica. Viendo cada una de estas, si tenemos a nivel el gradiente intraventricular, sobre todo viendo del ventrículo izquierdo, si estamos hablando subaórtico,
y es el más complicado, sobre todo ya que vamos a tener una alteración en la eyección muy cerrada y muy complicada en las manifestaciones hemodinámicas, a diferencia del intracavitario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vamos a tener una hipertrofia, sobre todo a nivel de lo que es la salida de lo que es el ventrículo izquierdo, como ustedes pueden ver. Dentro de estos, cuando estamos hablando de algo que es subaórtico, estaríamos hablando sobre todo del tipo septal, ¿entendido? Este tipo septal nos va a producir un tipo de obstrucción en el cual vamos a tener una reducción de lo que es el volumen de eyección. Este volumen de eyección nos va a interrumpir una adecuada homeostasis, sobre todo a nivel de lo que es el flujo sanguíneo a partir de lo que es la aorta. Entonces, muy relacionado también, como habíamos visto en otras patologías como la valvulopatía estenótica o insuficiencia aórtica, que están relacionados con también síndromes de síncope como tal, como pueden ver. ¿Ya? Obstructiva o no obstructiva, muy relacionado donde se presente. Obviamente, si es a nivel septal, tenemos algo de tipo muy obstructivo como tal, y si está a nivel intracavitario en las paredes de lo que es el ventrículo como tal, estaríamos hablando de una no obstructiva. Esta localización hipertrófica, la más común sobre todo es la proximal o la septal, que es una de las más peligrosas, que van a correlacionar con más signos, sintomatología como tal. Tenemos la concéntrica, que va a estar a nivel de las paredes de lo que son los ventrículos, y la apical, como su nombre lo dice, que es la que menos repercusión hemodinámica va a tener, y la difusa, que generalmente se ve en enfermedades de colágeno sobre todo, que va a afectar todo lo que son las paredes y el septo también del corazón. ¿Por qué estamos hablando de tipo adaptativo o patológico? Cuando estamos hablando de adaptativo, tenemos que es algo secundario, es decir, que el corazón tiene una patología previa en la cual vamos a tener que el mismo va a empezar a tener mayor fuerza de eyección, mayor control en ese sentido para poder expulsar la sangre. Y esto va a ocasionar que, como todo músculo, al tener más contracción, empiece a hipertrofiarse. ¿Entienden? Llegando a una miocardiopatía hipertrófica, muy diferente a la patológica, donde directamente vamos a tener una alteración dentro del miocardio que ya va a estar producida y ya va a tener un evento inicial de tipo hipertrófico, como habíamos mencionado. Entrando dentro de lo que es la parte histológica, como pueden ver, el músculo cardíaco normal es de esta predisposición. Como se lo ve el miocardio a nivel hipertrófico, es completamente desestructurado, desorganizado como tal. Dentro de los genes causales y mutaciones de las proteínas contráctiles, se tiene como un origen puntual sobre todo al gen de la cadena pesada de la miosina beta, MYHZ, y se han identificado más de 400 mutaciones, sobre todo. Estos genes, pero ¿cuáles van a codificar? Sobre todo, el más importante que se ha podido identificar es este, y dentro de las cuales estos genes que van a codificar proteínas motoras y reguladoras o estructurales del aparato contráctil y enfermedad de lo que es el sarcómero. Como ustedes pueden saber, la diferencia principal que vamos a tener entre una miocardiopatía hipertrófica y dilatada es de que en la hipertrófica vamos a tener una excelente fuerza contráctil, muy diferente a lo que es la dilatada. En la dilatada vamos a carecer de esa fuerza como tal, pero lo que más va a involucrar a lo que es el corazón hipertrófico es que el volumen, como pueden ver en esta imagen, en el volumen del ventrículo derecho, tiene un volumen normal, pueden ver, pero en un volumen hipertrófico izquierdo, como en esta, el volumen como tal, en vez de poder recibir 70 ml, se va a ver reducido. ¿Por qué? Pero esta vez no es por un efecto de las valvas, sino porque el músculo hipertrofiado va a reducir como tal la capacidad y el continente de lo que es la recepción del líquido. En ese sentido, tenemos, como ya habíamos mencionado, el principal gen que va a estar en el brazo corto del cromosoma 14, que está relacionado sobre todo con lo que es un componente del filamento grueso del sarcómero, también que va a producir una alteración en la codificación, ya que posteriormente puede ser incapaz de tener una fuerza adecuada por la incapacidad de formar unos filamentos gruesos como tal.
Dentro de la fisiopatología genomolecular, estas mutaciones de miosina se sitúan casi siempre en 5 zonas funcionales, que estas zonas intervienen en la generación de fuerza motriz, en la zona convertidora, en el brazo de palanca, rara vez se interviene en la cola y en las zonas catalíticas donde forman los puentes de actina-miosina y hendiduras donde se hidroliza la molécula de ATP como tal. Un momentito, por favor, siguen en esta reunión de dos de jefes de cátedra y están pidiendo de las fechas de fisiopato. Un momentito, por favor. Listo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien, vamos a seguir. En ese sentido, cuando tenemos este componente sobre todo, y al estar hablando del receptor beta 2, es un receptor, como ustedes saben, de tipo polimórfico y es el receptor adrenérgico predominante en los músculos esqueléticos, que va a producir sobre todo que esta estructura, que es como pueden ver en 3 dimensiones como tal, del receptor adrenérgico beta 2, van a incluir diferentes funciones en las cuales obviamente vamos a tener las principales de que es la relajación de la musculatura lisa, por ejemplo, a nivel de los bronquios, relajación del esfínter gastrointestinal, del útero grávido, relajación de la pared de la vejiga urinaria, dilatación de las arterias y del músculo esquelético. También interviene en la parte, sobre todo, va a estar muy relacionada como tal en la parte de los efectos metabólicos por las cuales producen acciones específicas como la estimulación de la lipólisis a nivel del tejido adiposo, entre otras de sus funciones principales en relación al beta 2. Los efectos secundarios de la hipertrofia miocárdica. Las manifestaciones clínicas delatan problemas sobre todo de tipo mecánico que se manifiestan por disnea, disfunción diastólica, fracción de eyección aumentada, obstrucción subaórtica, insuficiencia cardíaca progresiva y de tipo eléctrico que nos van a producir arritmias ventriculares y de tipo isquémico y de angina sobre todo. En ese sentido, cuando estamos hablando de este tipo de manifestaciones clínicas, ¿por qué estaría relacionada? Sobre todo, ya sabemos la disfunción diastólica, ya sabemos la fracción de eyección porque está aumentada, eh, la obstrucción subaórtica, la insuficiencia cardíaca que se va a producir poco a poco, pero ¿por qué se producirían arritmias ventriculares y sobre todo los de tipo isquémico? Utilizando su razonamiento, ¿por qué ocurriría esto? ¿Alguien? Si estamos hablando de una alteración de tipo ritmogénico, si tenemos una hipertrofia como tal a nivel septal, como tal, ¿qué estaría presente a nivel de esto? Sobre todo a nivel cardionector, ¿verdad? Ya que tenemos una disrupción por este tipo de estructuras que vamos a tener en relación a las células musculares que van a producir una alteración, una compresión o algún tipo de alteración en relación al sistema cardionector. Es por eso que se produciría también esto que habíamos hablado también en la hipertrofia, en la calidad hipertrófica, es que este tipo de células como tal van a producir también una disminución del espacio. Esta disminución del espacio a nivel de lo que es el tejido cardíaco también van a producir un sistema de tipo isquémico. Además que al tener mayor cantidad de fibras musculares como tal dentro de lo que es el corazón, esto va a producir también de que el sistema de irrigación no vaya de la mano en sí del componente muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente que al tener
un aumento de masa muscular, tendríamos que tener una mayor, en forma concomitante, aumento de los vasos sanguíneos que vamos a tener que suplir este mayor número de células, pero ese aumento a través de una angiogénesis, eso tarda un tiempo. Es por eso que en estos pacientes que tienen este tipo de alteraciones hipertróficas están muy relacionados con episodios de angina, porque como ustedes saben y hemos visto, todo lo que lleva a una disminución de un aporte sanguíneo de oxígeno como tal a nivel o de perfusión a nivel de un tejido nos va a producir lo que es un síndrome de isquémico como tal del corazón. ¿Entendido? Eh, Dentro de esto se ha visto también por qué dentro del fenotipo clínico la hipertrofia está muy relacionada con la muerte súbita. Como les había mencionado, tiene un efecto sobre todo a nivel del cardionector, tiene un efecto a nivel de lo que es la circulación al producir una disminución del diámetro de los mismos y también al tener una alteración en que su flujo sanguíneo, el factor de eyección va a estar alterado, que nos va a reducir sobre todo la perfusión a nivel por fuera del corazón. ¿Entendido? Dentro de la fisiopatología hemodinámica, estos mecanismos se van a basar sobre todo en una disfunción diastólica. ¿Por qué estaríamos hablando de una disfunción diastólica? Porque el corazón, cuando tiene una hipertrofia como tal, una miocardiopatía hipertrófica, les habíamos mencionado de que tiene una excelente función de sístole. Tenemos un músculo muy engrosado, muy fuerte, que hace una muy buena eyección. ¿Por qué? Por la cantidad de fibras musculares que tiene. Pero el problema es de que al relajarse, al tener la sístole, todo ese ventrículo está lleno de músculo, es decir, una cavidad muy pequeña. Es por eso que tiene una disfunción diastólica. La isquemia miocárdica es por lo que les había mencionado, el problema de la circulación sobre todo y por el aumento del número de células miocárdicas como tal y una deficiencia sobre todo a nivel de lo que es la angiogénesis que no es en forma paralela. Una insuficiencia mitral muy relacionada con lo que es una hipertrofia a nivel septal que va a estar alterando sobre todo también a nivel o cerca de lo que son las valvas, a nivel de lo que son las cuerdas tendinosas o sus inserciones como tal. La fibrilación auricular, lo que les había mencionado, relacionado con la alteración del sistema cardionector y la disfunción autonómica por sí. Obviamente, cuando se correlaciona la parte neurológica con una alteración en esta hipertrofia por una contracción sobreexagerada y una pobre relajación al nivel de la diástole, vamos a tener una disfunción de tipo autonómica. Eh, Cada uno de estos, como habíamos visto, vamos a tener en ese sentido, como pueden ver en esta, tenemos una miocardiopatía hipertrófica como tal, pero vean la cavidad. Dentro de esta, aunque esté relajado en diástole, la cavidad es muy pequeña como tal. Y es por eso que tenemos una disfunción de tipo diastólica. Es decir, no relaja bien porque la cavidad como tal está presente, pero hay un aumento de lo que es su parte muscular. Con relación a la obstrucción al tracto de salida del ventrículo, siempre el diagnóstico a través de la ecocardiografía, que nos va a dar sobre todo porque vamos a tener una alteración sobre todo a nivel de la eyección del ventrículo izquierdo hacia la aorta como tal. La isquemia miocárdica, como les había mencionado, que es por un efecto de perfusión permanente o que puede ser de tipo irreversible. Signos y síntomas, muerte súbita, ya sabemos por qué, porque es un evento donde el cual va a seguir aumentando lo que es la hipertrofia del corazón, independientemente de qué pared esté tomando, pero va a llegar a tanto que la cavidad como tal ya no va a poder eyectar los 70. Obviamente va a empezar a disminuir de 70 a llegar a un gradiente muy comprometido que puede llegar hasta 20 o 30, lo que nos va a llegar a un síndrome, a un síncope y una alteración como tal isquémica dentro del corazón. Tengan en cuenta que el corazón se perfunde en diástole. ¿Y cuál es su alteración principal a nivel del corazón en la hipertrófica? Es una insuficiencia de tipo diastólica también, ¿no?
Disnea, ya sabemos el motivo, porque obviamente no estamos teniendo un adecuado flujo y sobre todo a nivel del corazón, que vamos a tener este proceso de disnea. La angina de pecho relacionado con la parte isquémica, la fatiga, la hipotimia y síncope por el volumen de eyección que estamos enviando desde el ventrículo izquierdo, que es incompetente como tal, palpitaciones, obviamente que es una reacción adrenérgica relacionada para tratar de compensar la disnea paroxística. Ustedes saben que hay mayor retorno venoso en las noches, sobre todo, es por eso que va a presentar este tipo de disnea y exacerbación, obviamente, con los ejercicios. Mientras más ejercicio o alteración hemodinámica en esfuerzos, vamos a tener mayor latidos cardíacos, va a aumentar la presión arterial como tal, y obviamente esto para una miocardiopatía hipertrófica va a ser muy contraproducente. Dentro de lo que son lo que podemos ver en el electrocardiograma, ¿cuáles son lo característico? Vamos a tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo con complejos QRS más altos, sobre todo en derivaciones precordiales de 1 a D6, como pueden ver acá. Acá están los complejos QRS mucho más altos en relación, del 1 al 6. Datos de enfermedad isquémica, usted, como habíamos visto en las teóricas o en la práctica sobre todo, con supradesniveles o infradesniveles ST, sobre todo, tenemos ondas Eres puras en B1, un eje eléctrico anormal que está desviado hacia la izquierda, o menos 15, o menos 20, o menos 30 grados. Arritmias ventriculares que tienden a estar presentes en un 75% y las fibrilaciones auriculares como tales. Diagnóstico por rayos X, como pueden ver, la silueta cardíaca puede variar desde algo normal a una cardiomegalia, que acá tenemos una alteración completa de lo que es el ventrículo izquierdo y también derecho. Entonces, no hay un agrandamiento de la raíz de la aorta. La calcificación del anillo mitral puede ser frecuente como tal, pero como pueden ver en las placas de rayos X, AP y lateral de tórax, pueden ver cómo está aumentado el corazón en su silueta. Diagnóstico. El ecocardiograma sobre todo nos va a servir para ver cómo está la funcionalidad de las valvas, cómo está la cavidad y a nivel intraventricular afectada. Como pueden ver, aquí tenemos un ventrículo derecho normal. Miren la cavidad completamente normal que ingresa y vean cómo está un ventrículo izquierdo completamente disminuido en su capacitancia a nivel de la diástole, ¿no? Vean la relación que pueden tener esto. El tratamiento, obviamente, esto lo va a realizar cuando ya tengan una alteración y esté en compromiso la vida, sobre todo del paciente, las miomectomías, que es el tratamiento que realiza el cirujano cardiovascular, sobre todo cuando está relacionado con una miocardiopatía a nivel del septo interventricular, sobre todo por la alteración que va a producir en su evacuación a nivel de lo que es la aorta. Si un paciente está con una alteración sumamente afectada en su hemodinamia, pero lamentablemente la tasa de éxito relacionadas con la miomectomías, al ser una cirugía completamente al corazón abierto, obviamente realizando todo esto, no tienen altas tasas de éxito. Solamente se emplean en casos que está comprometido realmente hemodinámicamente el paciente y no hay otra opción, y que fallan los métodos, sobre todo de tipo farmacológico. Entrando a la miocardiopatía dilatada, a diferencia de lo que es la miocardiopatía hipertrófica, la dilatada tenemos una excelente diástole, pero una disminución de las fibras como tal por la elastanza que vamos a tener en relación a esto. Es decir, se dilata muy bien en diástole, pero la afectación es que la masa muscular como tal, a nivel de lo que es el ventrículo es pobre, es decir, que no puede dar una sístole adecuada. Tenemos muy buena diástole, pero muy pobre sístole. Entonces, dentro de estas dos, también, como pueden ver, es una afectación bastante severa. Como pueden ver en esta imagen, sus otras nomenclaturas: miocardiopatía dilatada, cardiomiopatía dilatada, cardiopatía congestiva, estamos hablando de lo mismo. Este es un corte anatopatológico donde pueden ver este gran ventrículo como tal, y
como, y pueden ver una muy pobre capa de músculo en el cual no nos va a dar una adecuada sístole como tal. Pero si tenemos una gran diástole y un agrandamiento, una dilatación de la cavidad ventricular muy grande. Dentro de su definición anatómica, el fenómeno fundamental de las miocardiopatías dilatadas es la disfunción de la capacidad contráctil o función sistólica del miocardio y una progresiva dilatación y pérdida geométrica ventricular, normalmente que afecta a ambos ventrículos, pero puede predominar en uno de los dos. El que más está predominando es el izquierdo como tal. La definición fisiológica es que consiste en una presencia de una disfunción ventricular izquierda con una disfunción de la fracción de eyección y dilatación ventricular izquierda en ausencia de globos. Dentro de sus factores etiológicos hay tres posibles mecanismos. Factores etiológicos genéticos, oncogenes, que pueden estar también alterando las proteínas y apoproteínas, miocarditis viral, efectos adversos citotóxicos, también como anomalías inmunes. También se puede considerar enfermedades causadas por el Trypanosoma cruzi, que es muy conocido a nivel de nuestro país como Chagas. Dentro de su patogenia genética, la transmisión generalmente es un 20% de la transmisión debe a genotipos, ya sea autosómico dominante por genotipos dependientes de mutaciones del sistema ECA o del cromosoma 21 en el gen de la distrofina, afectación de los locos en relación con la inmunoregulación. También tenemos los genes implicados en causar miocardiopatía dilatada que codifican componentes del sarcómero del citoesqueleto como las proteínas Z del disco, la envoltura nuclear y el sarcolema. Genes implicados en relación a la miocardiopatía están relacionados con la distrofina y la desmina, que van a codificar proteínas citoesqueléticas. Y la actina cardíaca, considerada una proteína sarcomérica, que también se relaciona con el citoesqueleto, ya que esto se ancla con la actina y la distrofina. ¿Qué es la desmina y distrofina? Esto ya han debido llevar ustedes antes, sobre todo en fisiología. ¿Alguien? Bueno, doctor, la distrofina, obviamente, aunque su función exacta dentro del complejo no está completamente determinada, se identifica que este proceso, sobre todo, está relacionado con la estabilidad estructural del sarcolema durante la contracción. Es decir, las mutaciones de este complejo llevan a que las fibras musculares puedan ser más susceptibles al daño y a varios tipos de desórdenes, lo que nos va a llevar a lo que es la elongación de las fibras como tal. Y la desmina, que es una de las proteínas de los filamentos del citoesqueleto, de las partículas musculares como tal, se encuentran sobre todo relacionados en las uniones intercelulares, principalmente a nivel de las células musculares cardíacas. Es decir, tanto la desmina como la distrofina van a sufrir una alteración en el cual se va a presentar una alteración de estos complejos, mutaciones que nos van a dar una alteración estructural en el cual no van a poder contener esa estructura. Es decir, que en vez de tener una buena contracción como tal, para evitar mayor daño o mayor estrés a nivel de la célula, empiezan a distenderse. Entonces eso se ha podido evidenciar a nivel de lo que es la miocardiopatía dilatada. Cuando estamos hablando también del down regulation, que ustedes lo deben saber muy bien, igual en esta patología, este fenómeno es sobre todo por una deficiencia de tipo inotrópico, ya que en esta etapa, cuando es una miocardiopatía dilatada, la disfunción es sistólica, es decir, que el miocardio decide sacrificar alguno de los receptores beta para que se conviertan en ATP y tener mayor energía. Este fenómeno se conoce como down regulation, que tiene que ver con una causa de disfunción sistólica en las miocardiopatías dilatadas. Es decir, ¿qué quiere decir? Que él decide, como habíamos mencionado, decide sacrificar receptores beta para que estos se puedan convertir en ATP.
Y entonces esto va a producir, va a tratar de tener más energía para una posible, una mayor fuerza a nivel de sístole. Pero como ustedes pueden ver en este tipo de patología, aunque tengamos más ATP y tengamos una alteración estructural como la desmina y distrofina, esto no va a ayudar en nada. Está sacrificando el cuerpo, obviamente, en una forma de compensación, pero al tener un daño estructural, un mayor número de ATP o mayor número de fuerza no va a ayudar tanto en nada. Es por eso que se ha puesto muy en disyunción sobre el efecto de lo que son los inotrópicos positivos también en una miocardiopatía dilatada. Entrando a lo que es la fisiopatología, en el deterioro hemodinámico hay una caída del gasto cardíaco, los cuales manifiestan un síndrome característico de la insuficiencia cardíaca, donde vamos a tener una cardiomegalia, donde tenemos una dilatación del anillo valvular, pérdida de orientación de los músculos papilares, que nos va a dar una insuficiencia valvular, mitral y tricuspidia. También hay una destrucción del tejido miocárdico del sistema de conducción, que nos va a producir también alteraciones como arritmias. Entonces, como pueden ver, en este sentido, en la miocardiopatía dilatada es más evidente las alteraciones y la asociación con valvulopatías como tal. ¿Por qué? Porque obviamente estamos afectando el anillo valvular por esta dilatación como tal. Dentro de su fisiopatología resumida, hay un aumento de la cavidad del ventrículo, hay una disminución de la contractibilidad, disminuye el volumen sistólico a una fracción de eyección del 40%, con lo que aumenta el volumen diastólico. Entonces tenemos gran capacidad para líquido en el ventrículo izquierdo, pero tenemos una pobre eyección, al igual que la hipertrófica, pero aquí está muy relacionado en que no tenemos fuerza para sacar. Está muy delgado lo que es la capa del músculo, entonces no hay una fuerza adecuada para inyectar el volumen como tal. Dentro de las manifestaciones clínicas, si ustedes correlacionan cada uno de los datos por lo que tenemos, todo lo que es la fisiopatología, vamos a tener un círculo vicioso en el cual vamos a tener una disnea. Obviamente no tenemos un adecuado componente relacionado con el mismo, porque si estamos viendo que tenemos una disfunción a nivel del anillo de la mitral, entonces vamos a tener todo lo que hemos visto en las valvulopatías en forma retrógrada, que vamos a tener una congestión también a nivel de lo que será a nivel pulmonar. Debilidad, obviamente, por el sistema de la alteración en la eyección. Tenemos una pobre eyección, donde vamos a tener eventos de síncope también, muy relacionados y una alteración a nivel de lo que es sistémico y a nivel del sistema nervioso central. Palpitaciones, frecuencia cardíaca elevada, obviamente, porque el corazón trata de compensar el mismo, embolismo sistémico o muerte súbita, por lo que les había mencionado, al no tener una fracción de eyección adecuada. Como ustedes saben, la aorta no compensa, directamente recibe y distribuye como tal. La fatiga, ya les había mencionado, el dolor torácico muy relacionado por un evento isquémico. ¿Por qué? Porque no tenemos una adecuada fracción de eyección también. Y como ustedes saben, esto también se tiene que distribuir en todo sentido. Y primero va a afectarse el sistema nervioso central. Al tener un síncope, vamos a entrar en un estado de inconsciencia, pero también ya va a empezar a repercutir en lo que es el corazón, en la perfusión como tal. Y si tenemos un evento dilatado como tal, vamos a tener también una alteración a nivel del sistema cardionector, pero no tanto a nivel del septo. Estamos hablando a nivel de lo que son las fibras de His, que es en la última parte terminal en relación a la parte de los ventrículos, muy relacionado con fibrilaciones de tipo ventricular como tal. Dentro de la exploración física, obviamente vamos a tener una presión arterial baja en la mayoría de los casos, pulso alternante, respiración de Cheyne-Stokes, distensión de venas yugulares, hígado dilatado y pulsátil, edema periférico, ascitis, impulso apical desplazado lateral, galopes ventriculares, soplos. Si estamos hablando de todo esto como tal, ¿en qué estaban pensando ustedes? ¿Qué tipo de dilatación tendríamos por la imagen que tenemos? ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca sería? ¿Derecha o izquierda? Derecho.
Es derecha porque ya tenemos distensión de venas yugulares, tenemos una hepatoesplenomegalia fija, porque no estamos hablando de un hígado dilatado y pulsátil, edema periférico y ascitis, ya que como pueden ver, un corazón dilatado, entonces vamos a tener una afectación de un primer ventrículo. Como les habíamos dicho, cuando ya afecta el anillo valvular, vamos a tener un evento retrógrado que primero va a ser hipertrófico y después va a ser dilatado, como pueden ver. Los cambios a nivel del electrocardiograma pueden verse normal en primer instante, perdón, cambios en la onda T, ondas Q en pacientes con fibrosis extensa del ventrículo izquierdo, bloqueos de rama, taquicardia sinusal y supraventricular y fibrilaciones auriculares. Los bloqueos de rama son más frecuentes en este tipo de miocardiopatías como tal. Porque ustedes dirán, obviamente estamos tratando de alteraciones que están más relacionadas en el inicio de la rama y en la parte apical que vamos a tener en este sentido. La radiografía, como ustedes pueden ver, tenemos una miocardiopatía dilatada donde tenemos una afectación total del corazón, como pueden ver. A nivel de la proyección lateral, la imagen característica que se presenta en las mismas, tenemos una dilatación tanto anteroposterior como a nivel del plano, en este sentido AP, ¿no? Ecocardiograma nos va a permitir ver el grado de dilatación, el grado de disfunción ventricular, excluir patologías valvulares o pericárdicas asociadas, el Doppler, la severidad de lo que es la regurgitación y cómo está cada uno de los patrones. Dentro de los tratamientos no invasivos, cuando es una miocardiopatía dilatada de primeras fases, se puede utilizar pruebas de estrés físico, pruebas de estrés farmacológicos, una ventriculografía isotópica. Obviamente, lo más importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que en el diagnóstico principal es a través de del electrocardiograma, radiografías, que nos van a llevar posteriormente a una ecocardiografía. ¿Quién nos va a dar la funcionalidad o el resto de funcionalidad que vamos a tener? Es a nivel de la ecocardiografía, por favor. Con relación a estos tratamientos de tipo invasivos en las indicaciones como tal, esto obviamente lo van a llevar en cuarto año en cardiología, donde son tratamientos más agresivos, como una angiografía para ver cómo está alterada la del miocardio en su reservorio de las arterias, el cateterismo cardíaco para ver también esta indicación, cómo está en la parte isquémica, ver y describir si es que hay una alteración relacionada con los sarcoides o hemocromatosis. También tenemos dentro de lo que es el tratamiento principal, sea dilatado o hipertrófico, el uso de los diuréticos sobre todo, en el cual vamos a utilizar los diversos tipos para disminuir el volumen. Al igual que en las valvulopatías, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es oxígeno principalmente dar a los pacientes y los diuréticos correspondientes. ¿Quién nos va a dar sobre todo la ventana para saber si un paciente está comprometido completamente y que está en un grado moderado o severo? Es la alteración sobre todo a nivel del oxígeno. Porque mientras un paciente les diga, yo hago todas mis actividades, pero estoy teniendo estas molestias, estamos hablando de algo leve. Pero cuando estamos teniendo pacientes que no pueden ni sentarse, no pueden subir ni gradas, no pueden ni caminar, estamos teniendo alteraciones ya hemodinámicas muy severas, en los cuales ya tenemos que utilizar diferente tipo de medidas como tal. Los diuréticos como tal son para bajar el volumen de carga. El uso de beta bloqueantes, sobre todo lo que nos ayude, como les había indicado antes, el beta bloqueante, además de contribuirnos a controlar la frecuencia cardíaca, también nos ayuda a la disminución del consumo de oxígeno en los pacientes para tratar de evitar un síndrome isquémico como tal. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas, doctores? No, doctor, todo claro. Todo claro, doctor. Ya, en ese sentido, doctores.
Ah, nosotros como cátedra, creo que aquí está la representante también de materia, ¿no? Sí, doctor. Ya, en ese sentido, la cátedra de fisiopatología, nosotros no nos vamos hasta este momento, estas peleas de quiénes van a ser, que están peleándose, discúlpenme, quiénes van a ser los parciales los sábados. Pucha, no he leído unos 40 mensajes. Pero los sábados, o sea, que los parciales van a ser sábados o domingo. En fisiopatología, por favor, nos falta completar cardíaco, nos falta completar pulmonar. Entonces, yo creo que hasta eso, vamos, esperemos que se resuelvan las cosas en el país. Dentro de lo que es la evaluación, la práctica la vamos a realizar en forma teórica virtual hasta que nos digan, pero todos tenemos las indicaciones de que la, la nota que se va a colocar, obviamente en ese sentido, yo creo que vamos a partir del principio de que va a ser el examen que va a valer todo. Cuando volvamos a la presencialidad, es decir, su examen vale 35 doctores. Entonces, en un día vamos a ver que vamos a dar 1 o 2 exámenes, dependiendo cuántas prácticas nos vayamos a retrasar. ¿Entendido? Pero la ponderación de notas sí va a ser presencial. La parte teórica, como estamos dando el instructivo, va a ser por vía virtual. ¿Entendido? Del parcial, falta mucho. Esperemos que se resuelva. No creo que hasta agosto estemos con bloqueos, o sea, no sé. Pero ya les estoy anticipando que sus exámenes, según lo que estoy viendo, van a ser los sábados y domingos, o sea, no sé. Y ahí, por ejemplo, a ver, viendo esto, traumatología, medicina, cirugía. Oh, sí, ya tienen todo. Para este sábado creo que ya tienen uno. Para el subsiguiente sábado igual, traumatología igual, creo que a las 5 de la tarde, que es de cuarto año. Wow. Domingo igual. Sinceramente yo parto del principio de que en parcial se puede retrasar. No entiendo tanta angustia en tomar el parcial que pueden. Mientras dentro de la normativa y el reglamento de la universidad pueden tener 2 parciales en una semana, sí, con una diferencia de 48 horas, sí. Entonces, cuando volvamos a la normalidad, pueden retomar sus parciales, ¿no? Pero llegar a sábado, domingo, no sé. Hay muchas personas que no van a poder llegar desde el alto, en zonas periféricas, ¿no? Y por los horarios. Vean muy bien de los horarios, porque hay a las 10 de la mañana, wow, es personas que viven lejos, no sé si podrán llegar a las 10, 8 de la mañana, no sé. Hablen muy bien eso, ¿entendido? Entonces, como les digo, por parte de fisiopatología, tenemos esa metodología de enseñanza y esperamos el parcial hasta que volvamos a la normalidad, doctores. ¿Entendido? No teniendo más dudas, consultas, la siguiente semana vamos a avanzar ya con otro tema, entonces les vamos a hacer conocer y si no hay más consultas, hasta aquí llegaríamos, doctores. ¿Listo? Listo. Gracias. Doctor, Gracias, muchas doctor. gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.